Entonces, ¿qué nos dice la ecuación 4? Nos dicen de que si la derivada parcial de m respecto a y, tengan cuidado, respecto a y, es igual a la derivada parcial de n respecto a x, entonces esta ecuación diferencial, que estoy acá empezando con asterisco, vamos a llamarla así, esta ecuación diferencial será una ecuación diferencial exacta, ¿ya? Exacta. ¿Me entienden? Por ejemplo, yo tengo acá una función así, 2x y diferencial de x más x cuadrado, x cuadrado, x cuadrado cubo, ya que sé, ahí, cubo, y cuadrado también, diferencial de y. Vamos a poner que tengamos ahí. Todo esto igual a cero, ¿no? Tiene la forma de la expresión asterisco, ¿ve? Entonces, ¿cuándo esta ecuación que acabo de escribir, cuando esta ecuación diferencial va a ser exacta? Cuando cumpla esta condición. ¿Quién es m acá? Vamos a ver acá. ¿No? Ya. ¿Quién es m? O sea, todo esto es factor de acá. ¿Ve? 2xy. ¿Quién es n? Es todo este x cubo y cuadrado. ¿Ve? Entonces yo tengo que hallar la derivada parcial de m respecto a y. A simple vista, no es una diferencial exacta la ecuación que acabo de escribir, ¿no? Porque si derivamos a m respecto a y, tendría 2x simplemente, ¿ve? El primer miembro sería 2x, ¿no? 2x. En el segundo miembro, derivando a n respecto a x, n, esto es acá, sería respecto a x, sería 3x cuadrado. O sea, esto debe ser igual a 3x cuadrado, ¿ya? X cuadrado, y cuadrado, y cuadrado. ¿Son iguales estas expresiones? No, totalmente diferentes, ¿ve? Por lo tanto, la ecuación diferencial que yo he escrito no es una diferencial exacta. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, miren, la expresión 1 es una fórmula que me permite hallar la diferencial de una función, la diferencial exacta de una función de dos variables. La expresión 2 es la misma expresión 1, pero donde la función f es una función constante. Por eso que diferencial, esto de acá sería igual así, ¿no? En realidad esto sería diferencial de z, ¿no? Diferencial de z. ¿Ve? La expresión 2 no es otra cosa que la diferencial de la función, pero cuando la función es una función constante, ¿ya? Una función constante. Entonces, no pierdan de vista esos conceptos, estas expresiones ahí. ¿Ya? Entonces, ya sabemos cuándo una ecuación diferencial va a ser exacta, cuando cumpla esta condición. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos. Veamos, por ejemplo, ¿ven? Nos dan esta ecuación diferencial, ¿eh? Estoy encerrando en verde, 2xy diferencial de x más x cuadrado menos 1 diferencial de y. ¿Ve? Entonces, para que esta ecuación diferencial sea exacta, debe cumplir, ¿no? La condición. ¿Cuál es esa condición? ¿Me pueden dictar? A ver, que la derivada parcial de m respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n respecto a x. Esa es la condición. Eso sí tenemos que tenerlo en mente. ¿Ya? Me da una ecuación diferencial y quiero ver si es exacta, entonces ya está. Como en este ejemplo, quiere decir que esta ecuación diferencial es exacta. La pregunta es,
Si ya sabemos que es una ecuación diferencial exacta, ¿cómo se resuelve la ecuación diferencial exacta? Entonces, a continuación vamos a desarrollar el procedimiento, ¿no? Vamos a dar el procedimiento cómo se resuelve la ecuación diferencial exacta. Entonces, miren, esta ecuación diferencial que acabo de darle en el ejemplo 1, vamos a comparar con la ecuación con la diferencial de la función, miren. Comparamos con la diferencial de la función, con esta acá, ¿ve? Por favor, escriban en su hoja, tengan esta ecuación, tengan esta expresión diferencial de z, y esa expresión comparemos con la ecuación diferencial que nos dan. ¿Qué nos dice? Quiere decir de que 2xy será igual a ¿quién? A derivada parcial de f respecto a x. ¿Ve? O sea, ¿eso qué quiere decir acá? Nos dice que derivada parcial de f respecto a x, esto es igual a m, ¿no? Comparando la ecuación diferencial con la diferencial exacta de una función. ¿Y quién es m? Es igual a 2xy. Ya está. Entonces, vamos a, vamos a trabajar con esta expresión, ¿ya? Y por un momento lo dejamos esto todavía todavía no lo vamos a usar esto. Entonces, cuando se resuelve esta ecuación diferencial exacta, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos una función siempre como solución. Esa función en este caso es la función f. Es la función f o la función z, recuerden. Entonces vamos a hallar f acá. Miren, tendríamos así, diferencial de f de la función va a ser igual a 2xy por diferencial de x. Entonces miren, esta diferencial parcial también es un diferencial. Entonces simplemente integramos ambos miembros más una constante de integración. Como la función depende de dos variables y acá estamos integrando respecto a x, quiere decir que la constante de integración va a ser otra funcióncita. La vamos a llamar g de y. G de y. Entonces tendríamos nuestra función acá así. F va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 2x cuadrado entre 2, este es x cuadrado, entre 2 x cuadrado y más la función g de y. Ya está. Esa es la función f. Entonces, para que quede determinada esta función f, tenemos que hallar g de y, a que es igual a esa constante. ¿Ya? Entonces, miren, acá en la diapositiva está. ¿Ya? Esta es la integral que le estoy presentando. La función f es x cuadrado y más g de y. Ahora, como les decía, falta determinar g de y. ¿Cómo determinamos g de y? Entonces, como ya hemos integrado respecto a x, ahora a esta función voy a derivar respecto a y. A esta función, ¿ah? Derivamos respecto a y. Y tendríamos así x cuadrado más g' de y. Como g tiene una variable independiente, entonces en vez de ser derivada parcial, simplemente es derivada ordinaria, g'. Ahí está. Y a su vez, derivada de f respecto a y es toda esta expresión, pero a su vez, de acuerdo a la ecuación diferencial que nos dan,
¿Ve? Esto es derivada parcial de f respecto a y. Entonces, mire, tendremos acá. Esto sería igual a x cuadrado menos 1, ¿ve? X cuadrado menos 1. Simplificamos y obtenemos que g' de y va a ser igual a menos 1. O integrando, vamos a tener g de y va a ser igual a menos 1. Menos y, perdón. Una vez que hemos obtenido g de y, ya tendríamos la función, ¿no? Que es esta acá. Miren, que es esta acá. Eso es lo que buscamos. Esa sería la solución de la ecuación. Pero recuerden que nosotros dijimos que la función f debe ser constante. Por lo tanto, x cuadrado, por lo tanto, ¿dónde está? Por acá. Por lo tanto, voy a escribir acá, x cuadrado y menos y, ¿a qué va a ser igual? Si nos dijimos de que esto debe ser una constante, entonces debe ser igual a una constante. Una constante de c simplemente. Sería la solución implícita de la ecuación diferencial. ¿Ya? Solución implícita. Ahora, solución explícita sería, miren, tendría así. Despejamos y, acá es fácil despejar y, tendríamos la constante en común numerador y denominador tendríamos x cuadrado menos 1. Ya factorizando, ¿eh? X cuadrado menos 1. Entonces, esta sería la solución explícita de la ecuación diferencial. ¿Ya, jóvenes? Entonces, avanzamos. Tenemos el ejemplo 2. ¿Ve? Acá nos dice resolver esta expresión, esta ecuación diferencial. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero, jóvenes? A ver, para resolver una ecuación diferencial de esta forma. ¿Me comentan? Montes, por favor, a ver. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Primero, jóvenes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, profesor. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para resolver esta ecuación? ¿Qué tipo de ecuación diferencial estamos estudiando en este momento, en esta sesión? Jóvenes, Exacto. claro, ecuación diferencial exacta. Entonces, en el ejemplo 2 me dan esta ecuación diferencial, observen, jóvenes, y vean la forma. Entonces, ustedes pueden decir, esta ecuación puede ser una ecuación diferencial exacta. Pero primero, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para comprobar que es una ecuación diferencial exacta? Para verificar, tenemos que hacer que cumpla la condición. ¿Cuál es esa condición? Que derivada parcial de m Es igual, respecto a igual x, a y, a y. Es igual a la claro, derivada parcial de n respecto a x. la derivada parcial de n respecto a x. Esa es la condición. ¿De acuerdo? Una vez que han verificado se cumple, entonces se procede a resolver, ¿no? Se procede siguiendo los pasos como el ejemplo 1.
Y se continúa con los siguientes ejemplos, perdón, los siguientes ejercicios igual, ¿no? Por ejemplo, acá, el ejemplo 4 o ejercicio 4, ¿no? También tengo que verificar. Y lo mismo seguimos el procedimiento con el ejemplo 1. Por el ejemplo 1, repito, por eso es importante, ¿no? El ejemplo 1, ve. Ya verifiqué que es una diferencial exacta. Empiezo a trabajar, ¿no? Ya con la función, lo igualo a m, esa es la derivada, ¿ve? A 12, lo igualamos a m, todo esto es m, por ejemplo acá, vamos a ver acá. Todo este paréntesis es m y todo este paréntesis de acá es n, ¿ya? Se identifica así. Entonces, si derivamos respecto a y, simplemente acá derivada respecto a y voy a tener un medio e a la 2y menos y derivado un producto, etcétera, acá, ¿no? Todo lo que sabemos derivar lo aplicamos acá. Simplificamos todo, entonces debe ser igual a todo lo que está en el segundo nivel. O sea, en ecuaciones diferenciales lo que se usa, lo que se aplica son los conceptos de derivadas e integrales, ¿no? Esos dos conceptos se manejan. Y un poco de álgebra, eso es todo, ¿ya? Entonces el ejercicio 4, el ejercicio 5, se procede como les he indicado en el ejemplo 1. Hay ecuaciones diferenciales que se puede resolver por simple inspección, o sea, a simple vista, nos dan, como ya vamos aprendiendo varios métodos, entonces nos damos cuenta que una ecuación diferencial lo podemos resolver, ¿no? De repente haciendo un cambio de variable por sustitución, agrupando términos, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay un grupo de ejercicios que pueden ustedes resolver, practicar, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos a ver otro caso, por ejemplo, joven de mí. Vamos a suponer que esta ecuación, ¿dónde está? Perdón. Vamos a suponer que esta ecuación diferencial, el ejemplo 1, no haya resultado, no cumpla las condiciones para que sea una ecuación diferencial exacta. Entonces, cuando una ecuación diferencial no es exacta, entonces sí la podemos transformar en una ecuación diferencial exacta. ¿De qué manera? Multiplicando a toda la ecuación, a todos los términos de la ecuación por un factor, por una función, de tal manera que a esa función se le llama factor integrante. O sea, ¿qué se dice entonces? Si una ecuación diferencial no es exacta, la transformamos en una exacta, ¿no? Previamente multiplicándolo a todos los términos de la ecuación por una función llamada factor integrante. Ya, es lo que vamos a ver a continuación. Ya. Si me permiten, ya, voy a salir de acá. Es acá. Ya, miren, ecuaciones diferenciales exactas por factor integrante, dice. Entonces, miren, jóvenes, nuevamente consideremos que la ecuación, esta ecuación diferencial, no es exacta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos a esta ecuación diferencial por una función, ¿no? Como ya les comenté, de tal manera que esta ecuación 1 se transforme en exacta. Entonces, observen, miren, multiplicamos por la función u a todos los términos de la ecuación 1. Mu m diferencial de y más mu n diferencial de x igual a 0. ¿Ve?
Esta ecuación será exacta si cumple esta condición, mire, ¿no? La condición simple, ahora sí ya está acá incluida la función u, ¿ya? Entonces, ya está incluida ahí. Entonces, después de hacer algunas operaciones algebraicas, como este caso, miren, ya llegamos a la expresión 2. No es otra cosa que el derivada, mírenme. Derivamos a este producto respecto a y derivamos al otro, en el segundo miembro, al producto respecto a x. Después, ahí también, derivamos de u primera derivada parcial de m respecto a y más m derivada de u respecto a y igual, así, derivamos nada más. Luego lo agrupamos de una forma conveniente, ¿ya? Y obtenemos la expresión 2. Entonces, la expresión 2, como acá nos dice, mire, supóngase que la ecuación 1, esta ecuación 1, admite un factor integrante que depende solamente de x. O sea, vamos a suponer, porque la expresión 2 es nos complicamos para resolver esta ecuación 2. Complicada es tal como está. Entonces tenemos que simplificar. Entonces, ¿de qué manera se simplifica? Se considera de que la función que he multiplicado a la ecuación debe ser solamente debe depender de una sola variable. En este caso, x, por ejemplo, empezamos. Por eso dice acá, supongamos que la función u depende de una sola variable, en este caso, de x. Por lo tanto, la función u va a ser igual a u de x, ¿ve? Entonces, si u depende de x, derivada parcial de u respecto a y debe ser cero, pues, porque ya no contiene y. Y la derivada parcial de u respecto a x se transforma en una derivada ordinaria, derivada simple de u respecto a x, ¿ve? O sea, nos ayuda bastante al considerar de que la función mu llamada factor integrante dependa solamente de una variable x. Si es así, jóvenes, miren, de la ecuación 2 obtenemos esta expresión de acá, ¿ya? De la ecuación 2 obtenemos esta expresión, observen, donde el segundo miembro es una fracción, ¿ya? Una fracción, y del primer miembro, el diferencial de x pasa al segundo miembro. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos aplicando acá la técnica de separación de variables. En el primer miembro debemos considerar todas las funciones u. En el segundo miembro, todas las variables x. ¿Ve? Variables x nada más. Entonces, tenemos esta expresión. Otra consideración. A este factor de acá del segundo miembro que estoy indicando, debe ser una función de x nada más. Debe ser una función de x. Y si es una función de x, entonces lo representamos por un g de x. Y esta ecuación se transforma, esta ecuación se convierte así. Mírenme. Por lo tanto, la derivada de u, diferencial de u, entre u va a ser g de x por diferencial de x. Integramos esta ecuacióncita, y obtenemos esta expresión de acá que le estoy indicando con el cursor, ¿ve?
en valor absoluto, o sea, integral del diferencial de u entre u es logaritmo natural. Entonces, quiere decir que esta expresión la podemos, levantando logaritmos, llegamos a esta expresión de acá, ¿ve? Levantando logaritmo, de acá viene acá, ¿ve? Esa expresión. ¿Qué quiere decir? Que el factor integrante u debe ser igual a una... El u depende solamente de x, hemos considerado eso. Debe ser igual a qué? Debe ser igual al número e, base del logaritmo natural, elevado a la integral de g de x diferencial de x. ¿No? Ahí está. Por eso es importante saber quién es g de x. ¿Ve? G de x es esta fórmula. Derivada parcial de m respecto a y menos derivada parcial de n respecto a x entre n. ¿Ve? Eso es g de x. ¿Ya? Entonces, multiplicamos este factor a toda la ecuación diferencial y la transformamos en una diferencial exacta. Lo mismo se hace para el caso asumiendo de que la función mu dependa solamente de y. Y le vamos a llamar h de y a todo esto acá. Por lo tanto, el nuevo factor integrante que hemos asumido que depende solamente de y va a ser igual a la base del número logaritmo natural elevado a la integral de g de y diferencial de y. ¿No? Si u depende de x, entonces será g de x. Si u depende de y, solamente será g de y. Ejemplo. Entonces, acá tenemos un caso para resolver, a ver, ¿ya? Y yo quería preguntarles, jóvenes, quería consultarles, aparte de del, de la clase virtual, de repente podemos recuperar con mayor provecho en una clase presencial. Por ejemplo, puede ser el día mm, viernes, por ejemplo, no sé si tendrán tiempo. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, profesor. ¿Podrán el día viernes? ¿Qué días? O sea, el único, a ver, en su horario de matrícula, ¿qué día es, qué días son, jóvenes? ¿Cuál es el horario en el cual se ha matriculado? Martes y miércoles, profesor. ¿Perdón? Los martes y Martes y miércoles, miércoles. profesor. Martes y miércoles, ¿no? Mm, Sí, profesor. ¿Miércoles a qué hora? De 5:10 a 6:50, profesor.
A 6:50. Sí, de la tarde. En la mañana no tienen tiempo. Los días miércoles, bueno, en mi caso no, ingeniero. Complicado, Juan. Y ahora. A ver, vamos a resolver. Acá lo veo este ejercicio, ¿ya? Este ejercicio de acá lo vamos a resolver. A ver. Comprueben, comprueben si es una ecuación diferencial exacta esta ecuación, la ecuación 2. ¿Ya? Verifiquen, por favor, a ver. Entonces, ¿cuál es la condición? Derivada parcial de m respecto a x, a y, debe ser igual a derivada parcial de n respecto a x. ¿Ya? Entonces, respecto a m, vamos a ver acá. M es todo esto acá y n es simplemente esto. Entonces, derivando a y, respecto a y sería 1, en el primer miembro sería 1 más 2xy, ¿verdad? ¿Sí? Derivado respecto a y, este término sería 2xy. Debe ser igual respecto a x, simplemente menos 1. Por lo tanto, observen, no es una diferencial exacta. ¿Ve? O sea, no es diferente, ¿ve? Entonces, si es diferente, pasamos a buscar la función llamada factor integrante, ¿no? Factor integrante. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Miren, vamos a suponer que el factor integrante solamente dependa de x, ¿ya? Si es así, entonces, ¿qué decíamos? Vamos a suponer, perdón. Entonces, nos dice que el factor integrante es e a la integral de g de x, ¿verdad? G de x diferencial de x. Entonces, para hallar este factor integrante necesitamos saber g de x, que es igual g de x. G de x. Ese g de x sabemos acá, ¿ve? Acá está, g de x. Debe ser derivada parcial de m respecto a y. Debe ser derivada parcial de m respecto a y menos derivada parcial de n respecto a x, respecto a x, ¿no? Entre n, ¿ve? Entre n, entre n, ¿ya? Seguimos, entonces, derivada parcial g de x, g de x aquí va a ser igual, g de x va a ser igual a que g de x va a ser igual a derivada parcial de m respecto a y, derivada parcial de m respecto a y sería 2x cuadrado, 2x cuadrado más y
sería 2, ¿no? Y parcial respecto a y, nada más, menos, por si acaso abrimos paréntesis ahí, derivada parcial de n respecto a x. Sería 2 por 3, 6, 6x cuadrado más 2x. 2x. Ese respecto deriva parcial respecto a x, ¿no? Entonces g de x entre n, pero n hemos dicho que es 2x cuadrado, 2x cubo, más 2x, ya está. Entonces g de x, a ver, ¿a qué es igual g de x, jóvenes? Ayúdenme. Sería 2x cuadrado menos 6x cuadrado, sería menos 4, menos 4x cuadrado, más 2, que sería menos, más 2, ¿no? Más 2 menos 2x, entre, sería 2x cubo, no, este sería 2x cuadrado, ¿no? Ah, sí, sí, 2x cubo, sería 2x cubo. Profesor, disculpe, ¿ese 2x no se transformaría en 2 normal? Bueno, Acá en el paréntesis, sí. ah, sí, 2 nomás, ¿no? Respecto a, claro, 2 nomás, 2 nomás. Tienes razón. Entonces, acá un ratito, ¿ve? Muy bien. Gracias, gracias. Ahí estaría bien, ¿no? Ya. No, no, acá estoy mal. Ya, entonces se simplifica este 2 con este 2 y solamente tendríamos menos 4x cuadrado. En el denominador tendríamos 2x cubo más 2x, ¿no? Entonces, miren, jóvenes, o sea, la operación consiste en simplificar, ¿ya? Y este resultado g de x lo llevamos acá a la función u para integrar. Entonces, como le decía, el trabajo está en integrar, ¿no? Pues a lo mejor es una integración de una función, este, que tal vez, mejor dicho, tal vez la integral pues, hay que hacerla por partes, ¿no? O completar las diferenciales, etcétera. O sea, todo es el trabajo de integración. Entonces, una vez que se logra encontrar el módulo X, se multiplica, ¿ya? Se multiplica esta expresión a la ecuación diferencial, acá en este caso a este acá sería, a este acá, y ya está transformada en una ecuación diferencial exacta. Una vez que está transformada en una ecuación diferencial exacta, entonces empezamos a resolverlo, pues, como hemos visto en el ejemplo 1. Se procede como si fuese diferencial exacta ya. Bien. Entonces no me ayuda la pizarra para poder explicarles de forma así detallada. Todo. Por eso quería yo una clase presencial para poder, Profesor, pero sería cuestión de coordinar con mis compañeros para una clase presencial. sí, por favor, a ver, para poder, si no, este,
Así no le vamos a sacar provecho, Sí, salvo que ingeniero, pero ustedes se comprometan pues a practicar siguiendo la diapositiva, ¿no? Ya. por mi Y parte algo estaría más bien una quería, clase presencial. sí, por favor, a ver, ya, una vez después de este tipo de ecuaciones, ¿qué es lo que vendría? Vamos a ver, un momentito, ya. Vamos a ver acá. Ese es todo, miren. Acá puedo revisar los libros de la biblioteca o las publicaciones por el Teams, ¿ya? Ahora vamos a, por ejemplo, voy a cerrar esto. Vamos acá, este es semana 4. Entonces, miren, joven, miren. Acá viene, después viene algo sencillo. Es operativo, ¿no? Pero acá esto es lo más sencillo que podemos ver, ¿ya? A este tipo de ecuación diferencial, vean la forma, sobre todo. Toda ecuación hay que verle la forma. Entonces, eso la mente lo graba, la forma, y luego es fácil resolverla. La forma, vean, es coeficientes variables, derivada de orden n, derivadas simples. El segundo módulo es una función de x, ¿ve? Entonces, cuando n vale 1, se transforma esta ecuación diferencial, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Una ecuación diferencial. Se le llama ecuación diferencial lineal de primer orden, se dice, ¿no? Entonces, la forma es que esto es una ecuación diferencial lineal. ¿Por qué lineal? Porque el exponente de y es 1, ¿ya? Ecuación diferencial lineal. Ordinaria porque las derivadas son ordinarias, simples. Eso es lo que vamos a ver más adelante en la siguiente sesión. Ya, jóvenes, les dejo para que ustedes lean y practiquen, sobre todo. Esto es práctica nada más, no es complicado. ¿Ya? Entonces me avisan, por favor, para poder coordinar sobre el día, pues, para que la clase presencial. ¿Ya, jóvenes? Profesor, ¿la clase presencial sería en la mañana o en la tarde? Mire, yo tengo en la mañana, sería, porque yo tengo tiempo hasta las 4 de la tarde nada más. ¿Qué días tiene tiempo en la mañana, ingeniero? Puede ser lunes, o puede ser martes, o puede ser miércoles. Porque jueves y viernes sí estoy hasta las 4 ocupado. ¿Y ninguno de ustedes puede asistir en el horario que tengo, los jueves, viernes? ¿Qué horario está? ¿A qué hora le enseña, ingeniero? Disculpe. Eso Bueno, también quise yo preguntar, profesor. tengo jueves, los días, de 8 a 9, de 8 a 8:50, una horita tengo el día jueves, con una sección, la otra sección también una hora, la teoría. Pero el día viernes tengo la sección A de 11:20 hasta las 2 de la tarde y 40, el viernes. Le voy a pasar mi horario ya para que ustedes vean, por lo menos asistan, pues, ¿no? A algunos de ustedes que puedan. Y ya con los que no pueden, ya podemos hacerlo en otro horario. Está bien, ingeniero. ¿Ya? Por favor, yo les voy a pasar por WhatsApp. Entonces nos quedamos acá, jóvenes, porque voy a hacer otras tareas también, ¿ya? Ok, ingeniero, muchas gracias. Mil disculpas, más bien, por lo que no pude compartirles en su momento, ¿ya? Muchas gracias. Buenas noches.